para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Así como estamos en pie, busquemos en nuestras Biblias el capítulo 66 de Isaías. Isaías capítulo 66. Con la ayuda del Señor, esta noche vamos a estar culminando el estudio del libro de Isaías. Cuando tenga el capítulo 66, deme un fuerte amén. He titulado el estudio de esta noche Un futuro glorioso. Vamos a leer nada más los primeros 2 versículos y después con la ayuda del Señor vamos a ir estudiando el resto. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Oh Señor, te doy gracias por el privilegio que me das de poder predicar tu palabra. Te doy gracias, Señor, por permitirme terminar el estudio de este libro. Te ruego, Señor, que perdones mis pecados. Los confieso y me aparto para alcanzar gracia y misericordia. También te ruego, Señor, por los corazones acá reunidos, que tú, Señor, les des un corazón blando, que sean tierra fértil donde tu palabra pueda germinar, pueda crecer, florecer, dar frutos. También te ruego por los amigos y hermanos que han de escuchar a través de las plataformas digitales, que tú prepares su corazón para que tu palabra, Señor, haga el propósito por el cual tú le envías. En el nombre de Jesús, Señor nuestro, hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Un viernes 17 de julio del 2020 dimos inicio a este estudio de Isaías. Hemos estado por 4 años y 3 meses y hoy vamos a culminar este capítulo 66. Y para mí ha sido de mucha bendición este libro de Isaías. Al principio era un reto poder predicarlo. En algún momento ya lo he exteriorizado y yo me acerqué al pastor y decirle: creo que no podré, porque veía las profecías un poco complicadas. Usted lee y comienza a ver que el lobo y el cordero estarán juntos y esto y lo otro. Entonces uno comienza a ver y a pensar: ¿cómo no voy a poder? Luego Isaías comienza hablando del milenio, de cielos nuevos y tierra nueva, como lo que vamos a ver ahora, el arrebatamiento, la gran tribulación, y yo decía: pero no voy a poder. Pero gloria sea a Dios, porque aunque uno, el ser humano, bueno, yo que iba a predicar eso, yo decía: yo soy incapaz, Señor. Si tú no me das la gracia, si tú no me usas, yo no lo voy a poder hacer. Pero para la gloria del Señor, hoy estamos ya culminando, después de 4 años, el estudio de este libro. Y en el proceso que nosotros vivimos, muchas veces esas profecías fueron de mucha fortaleza. Es como si ya Dios tuviera todo preparado. Entonces, y ya luego predicando ahí y viendo cómo el Señor tenía cuidado de su pueblo, cómo el Señor ayudaba a los suyos, los esforzaba cuando ya no tenían fuerzas. Yo decía: ya el Señor tenía preparado. Y Dios usó al pastor para que me diera este libro y poderlo predicar. Pero quisiera que retrocediéramos, como ha sido costumbre siempre en los estudios de este libro, que retrocediéramos un poquito
Y veamos los versículos que dejamos pendientes la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo hasta el versículo 16 en el capítulo 65. Y recuerde que este capítulo 65 es la respuesta que el Señor da a la oración del capítulo 63 y 64 que hace Isaías. Y hemos venido viendo cómo el Señor dice: yo estaba con las manos abiertas esperándolos, ustedes no me han llamado, yo estaba esperando que alguien me buscara, pero nadie me buscó, todos se fueron por un camino no malo, en pos de sus pensamientos. Y luego, en los versículos siguientes, vemos que el Señor comienza haciendo un contraste entre los fieles y los infieles. Los fieles van a recibir bendición y los infieles iban a recibir juicio. Luego en los versículos del 17 al 19, aquí está hablando cielos nuevos y tierra nueva. Pero cuando llegamos al versículo 20, comienza a describir lo que será el milenio. Recuerde que Isaías, él ve la profecía al futuro, tanto como lo vimos cuando él ve la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él lo ve como cerca, él las ve unidas. Si yo le ponía de ejemplo a usted, cuando nosotros vemos una montaña a la distancia, usted puede ver que una montaña está pegada a la otra, cuando usted las ve de lejos. Pero cuando usted llega a la primera montaña, usted se da cuenta que la segunda montaña está todavía a millas de distancia, pero usted a la distancia, usted las ve juntas. Y creo que eso es lo que sucedía con Isaías. Él miraba la profecía, pero la miraba a futuro, y lo mismo pasa acá cuando él ve cielos nuevos y tierra nueva, y luego inmediatamente él comienza a hablar del milenio. Pero resulta que el milenio viene primero y luego van los cielos. Cuando el milenio termina, cuando esos 1000 años terminan, vienen cielos nuevos y tierra nueva. Pero la otra cuestión también es lo que hemos venido hablando, y es que Isaías no lleva un orden cronológico en sus profecías. Así que, habiendo hecho esa aclaración, vamos al capítulo, a los versículos 17 y 19. Para poner en perspectiva, recuerden, primero, el rapto de la iglesia. Después viene 7 años, la gran tribulación. Después de esos 7 años, la segunda venida de Jesús. Él viene y viene a instaurar su reino milenario. Y después de esos 1000 años, cielos nuevos y tierra nueva. Verso 17 del capítulo 65. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis, verso 18, y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Esta profecía debía traer motivación, debía traer gozo al pueblo de Dios. Y esta es como una respuesta definitiva de parte de Dios al problema del pecado. Y Él dice que va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Pedro también utiliza esta profecía para motivar a los creyentes a vivir en santidad. Fíjense, a nosotros también, nosotros debemos de ser motivados a vivir en santidad, a vivir para el Señor, apartarnos cada día más para el Señor cuando vemos todas estas profecías. Mire lo que dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 13. Usando la misma profecía de Isaías, dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Volviendo al verso 19, recuerde el contexto en el que estaban, un pueblo que estaba en sufrimiento, un pueblo que estaba sin esperanza, y ahora le dice: ya no se oirá lloro, ya no va a haber clamor. Cuando ese tiempo venga, ya no va a haber llanto, ya no va a haber aflicción. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, él dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos,
y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Versículos del 20 al 25, y aquí ahora va a comenzar a describir cómo será el tiempo en el milenio. No habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Mire, en ese tiempo la vida física será prolongada, las personas vivirán mucho más tiempo, como en los tiempos de antes del diluvio. Entonces, cuando una persona muera de 100 años, la gente se va a sorprender y van a decir, pero ¿cómo es posible si apenas era como un niño? Pero esa muerte prematura será debido al juicio de Dios por su pecado. Dice el verso 21, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Cuando Jesús esté gobernando en esos 1000 años, habrá una justicia perfecta. No van a haber robos, va a ser un tiempo de paz, usted no va a oír de violencia, no va a haber nada de eso. Nosotros ahora vivimos en un tiempo difícil, un tiempo de mucho crimen, un tiempo de mucha violencia. Aún se nos hace difícil poder visualizar ese tiempo. Pero ese tiempo vendrá, habrá justicia en la sociedad. Recuerde que será así porque Jesús estará gobernando. Y también Satanás estará atado. Entonces será incapaz de engañar al hombre. Será incapaz de hacer algún daño. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Sigue diciendo el verso 23 de Isaías 65, no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Mire esto, hermano, la relación que va a tener el Señor va a ser tan íntima que Él se anticipará a su clamor. Él se va a anticipar a las necesidades. Tal vez usted va a decir, me siento mal, y el Señor ya le va a estar respondiendo. Porque así va a ser ese tiempo, un tiempo de una relación íntima con su pueblo. La provisión será inmediata. Sigue diciendo el versículo 25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Aún la naturaleza de los animales será transformada en ese tiempo. Y eso lo vimos ya cuando vimos el capítulo 11, en los versículos del 6 al 9. Ahora, con ese contexto en mente, vamos al capítulo 66. Isaías comienza este capítulo 66 y él comienza a concluir, él comienza recordando muchas de las enseñanzas que ya ha dado, pero también hace un recordatorio y les hace ver que el Señor no está interesado en un templo, es decir, no está interesado en 4 paredes. Él les recuerda que Él es el creador de todas las cosas, que Él es el creador del universo y que el mismo universo es su morada. Mire lo que dicen los versículos 1 y 2. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra.
Esteban citó este mismo pasaje en el Sanedrín para señalar el error que tenían al limitar a Dios a un templo hecho por hombres. En Hechos capítulo 7, versículos 49 y 50 dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Mire, este versículo 2 de Isaías nos muestra verdaderamente lo que Dios quiere. Mire lo que dice el final del versículo 2: pero miraré a aquel que es pobre. Y aquí no se refiere a un pobre económicamente, porque no hay ninguna virtud en ser pobre económicamente. Hay muchos pobres que también son bien orgullosos. Sino que aquí dice el que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. El Señor dice: yo voy a ver a aquel que reconoce su necesidad, que reconoce, como en el Sermón del Monte, que reconoce su bancarrota espiritual. El Señor dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Hermano, Dios quiere morar en un corazón blando, en un corazón quebrantado, en un corazón que no se jacta de autosuficiencia, que no se jacta en una religión, sino un corazón humilde, un corazón que tiembla ante su presencia, un corazón que se derrite ante la presencia de Dios. Esa palabra que dice ahí humilde, en hebreo es nekesh, y se utilizaba para hablar de cojera física. Es decir, el texto cuando dice humilde es una persona que reconoce su incapacidad para poder estar en pie delante de Dios. Charles Spurgeon, hablando acerca de este texto, dijo: ¿eres tú uno de esos que tiemblan ante la palabra de Dios? ¿Tiemblan ante el poder penetrante de la palabra de Dios? Nunca vienes a este lugar, dice, y te sientas en el banco y dices: Señor, concédeme que tu palabra me traspase, que tu palabra me escudriñe y que me pruebe para que no sea yo engañado. Sigue diciendo la cita: muchas personas siempre están buscando tener los dulces y las comodidades y un mensaje blando, un mensaje que lo haga sentir bien. Pero los hijos sabios de Dios no desean eso, sino que pedimos que su palabra sea como una espada que nos traspasa, y pedimos su palabra como el pan de cada día, aunque ésta nos haga temblar. Fíjense, ese debe de ser el deseo de los cristianos. No un mensaje que lo haga sentir bien, sino un mensaje que la palabra de Dios traspase nuestros corazones y que nos haga temblar ante su presencia. Sigue diciendo versículos 3 y 4: el que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, verso 4, también yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Mire, estos textos nos muestran que el Señor condena la religiosidad. Esa religión vana, esa religión que es solamente una apariencia externa. El pueblo de Dios, como hemos venido viendo, Israel, ellos pensaban que con solo llevar los sacrificios, ellos ya habían cumplido. Y decir: no, bueno, nosotros ya cumplimos, ya hicimos esa parte, ok, está bien, entonces ahora nosotros nos vamos a dedicar a otra cosa. Pero llevaban el sacrificio, pero también de la misma forma adoraban dioses paganos, adoraban los ídolos. Y no lo hacían en obediencia.
Entonces el Señor dice que el hombre que sacrifica a un buey es como si matase a un hombre, porque es decir, ese sacrificio no le servía de nada. Ese sacrificio lo único que hacía era sumar pecados a su vida. El Señor no aceptaba ninguno de esos sacrificios y lo pudo ver en lo que leímos. Eran abominación, era algo inmundo para Él. ¿Pero por qué? Porque ellos decidieron hacer las cosas a su manera. Hermano, muchas veces nosotros también queremos hacer las cosas a nuestra manera. Si se fija, en el versículo 4 dice, ellos hicieron las cosas a su manera. En el versículo 2 del capítulo 65, dice el Señor, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de su pensamiento. Es decir, cuando el hombre piensa, esto es lo que yo creo que es lo bueno para mí, esto es el camino que yo voy a seguir, esto es lo que me dicta a mí hacer el corazón, esta es la relación que yo tengo con Dios, de esta forma yo creo que se debe de hacer. Todas esas frases, hermano, nos llevan a un camino de destrucción. Y el Señor dice, porque yo le hablé a este pueblo. Miren lo que dice este versículo, esta porción. Porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron. Si no quisieron lo malo delante de mis ojos, escogieron lo que me desagrada. ¿Cuántas veces el Señor nos llama? A través de un hermano, a través de un tratado, a través de una predicación que escuche por el internet, a través de un mensaje que oiga en la radio, a través de situaciones que vienen a nuestra vida. El Señor nos llama de una y de otra manera, pero muchas veces nosotros decidimos cerrar los oídos y cerrar los ojos para no escuchar. Entonces, y nos lleva a pensar, no, es que yo hago las cosas como yo creo que son. Y este pueblo pensaba de esa manera. Y por eso dice, también yo escogeré para ellos escarnio. Y ahora yo voy a traer lo que ellos temieron. Tanto en el tiempo de Isaías, hermano, como en el tiempo nuestro, Dios continúa hablándonos. Dios continúa tomando la iniciativa una y otra vez, extendiendo sus manos, llamándonos, que vengamos a Él, que vengamos en arrepentimiento y fe. Que dejemos de hacer las cosas a nuestra manera. Hacer las cosas a nuestra manera, creer que lo que nosotros hacemos debe de ser así, y yo así lo hago, y yo así soy, y al final llegar acá, eso solo se puede hacer como una religiosidad. Porque el pueblo estaba así. Estaban llevando los sacrificios y todo. Bueno, yo lo hago de esta manera. Pero no lo hacían con un corazón adecuado, y el Señor dice, yo no quiero eso. Y la consecuencia de eso es que el pueblo recibió el juicio. Ahí está un ejemplo muy claro. Si no queremos sufrir la disciplina de Dios, debemos de atender al llamado. Escuche los mensajes, escuche los llamados que el Señor hace, escúchelas, mire, a veces nos pasan cosas en nuestra vida, señales que el Señor nos llama una y otra vez. Hebreos capítulo 3 versículo 15 dice, cuando oigan su voz no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Versículos 5 y 6 dice, oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado. Pero Él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová,
que da pago a sus enemigos. Mire aquí, los israelitas que solamente tenían una religión de apariencias, una religión externa, tenían rivalidad con aquellos que se mantenían fieles, con el remanente. Y el texto nos muestra cómo los que tenían una religión vana se burlaban de los que tenían una fe genuina. Se aborrecían, los rechazaban, y según ellos lo hacían en el nombre del Señor. Pero el Señor dice al final del versículo 5, ellos serán confundidos. El religioso, aunque piense que está bien ante sus propios ojos, Dios no lo mira con agrado. El que tiene una religión falsa, el que tiene una religión externa, tiene una apariencia de piedad, y como dijo Pablo, niega la eficacia de esa piedad. Versículos del 7 al 11 dice, antes que estuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen los dolores dio a luz hijo. Isaías está profetizando que un día la victoria llegará fácilmente a Jerusalén. El punto aquí es que el sufrimiento de Israel terminará como un parto exitoso, porque el Señor no va a permitir o no le va a imponer dolores de parto al remanente. Dice el verso 8, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella. Todo el pueblo de Dios es llamado a compartir el gozo de Jerusalén. Por eso dice, gozaos con ella todos los que la amáis. Para todos los que lo hagan, dice este texto en el versículo 11, será de bendición. Mire lo que dice el verso 11. Para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Nuevamente cito a Charles Spurgeon hablando acerca de este pasaje. Él dice, el regocijo es intenso y grande, tan grande que a veces puede hacer que el mundo se sienta incómodo y convertirnos en el blanco de sus burlas. Pero luego dice, hoy en día hay muy pocas veces que se escucha a los creyentes que les llaman fanáticos, ni siquiera de ser demasiado entusiastas. Fíjese, dice él, hoy en día ya no se les llama fanáticos a los creyentes, ya la gente ya no los ve como fanáticos. Recuerde usted que un fanático, por ejemplo, los que son fanáticos del fútbol, ellos conocen a cada uno de los jugadores, conocen la historia de los equipos, conocen los técnicos, conocen el calendario, dónde van a jugar, no se pierden ningún partido. Entonces uno dice, este es fanático de tal equipo. Pero aquí dice esta cita de Spurgeon, dice, hoy en día ya ni la gente ya no considera a los cristianos como fanáticos, ni siquiera como entusiastas. Y esta es una señal, dice, que estamos por debajo del calor adecuado que debemos de tener como cristianos. Cuando el mundo nos llame fanáticos, cuando el mundo nos llame entusiastas por Cristo, nos acercaremos a ese punto de ardor que corresponde a nuestro Señor y que corresponde a una vida rendida a Cristo. Imagínense, según esta cita, nosotros debemos de llegar a tal grado de que la gente diga, este es fanático, pero que no digan fanático de un equipo, que es fanático de Cristo. Así como hay personas que dicen, este es cucaracha de iglesia. O sea, cuando le llamen cucaracha de iglesia, hay que alegrarse. Versículos 12 al 17 dice, porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones, como torrente que se desborda
y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Mire, cuando Jesús venga a reinar, desde Jerusalén habrá una paz. El texto dice que será como un río suave, pero no solo para Jerusalén, sino también para las naciones. Continúa diciendo el versículo 13, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, en Jerusalén tomaréis consuelo. Mire, hermano, este versículo 13, Dios habla con una gran ternura a sus fieles, a sus hijos, que pone el ejemplo que como una madre consuela a su hijo. Los que tienen niños saben, cuando un niño se golpea y el papá lo agarra, él sigue llorando, él no encuentra consuelo, pero cuando la mamá lo comienza a chinear, él se calma. Y fíjense, ahora lo pude comprobar. Estaba Emiliano en casa y se había metido en una caja, y entonces en la casa hay un gatito. Entonces cuando el niño se metió a la caja, el gato también se metió. Y yo no sé qué él le habrá hecho, pero de repente oí que el niño comenzó a llorar y el gato lo había aruñado de la mano. Entonces, y yo salgo corriendo a agarrarlo y yo lo quería consolar, y entonces en eso viene la mamá y lo agarra, rápido se calma, y ya se queda tranquilo. Entonces digo, es ese ejemplo. Y quizás muchos de nosotros nos ha pasado. Los que tienen su madre viva todavía, cuando pasa una dificultad y le llama a su mamá y le cuenta, siente cierta paz. Los niños sienten tranquilidad cuando su mamá los abraza. Pues dice que así, con ese cariño, con esa ternura, Dios nos consolará. Y ese consuelo ya ha comenzado, hermano. Ya nosotros comenzamos a disfrutar de ese consuelo. En momentos de dificultad usted va y se derrama en oración al Señor y le dice, y usted siente cómo Él lo puede consolar. Nos consolamos con su palabra. Verso 14, y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Mire, cuando Jesús venga a gobernar, para algunos será de bendición, pero para otros será para juicio. Dice Apocalipsis en el capítulo 2, versículo 7, que regirá las naciones con vara de hierro, y que serán quebrantados como vaso de alfarero. Sigue diciendo el verso 15, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión como llama de fuego. Ahí vemos la ira de Dios contra los rebeldes. Mire, este lenguaje refleja el juicio final. Todos aquellos que están sin Cristo están en contra de Él, van a luchar contra Él. Y mire lo que dice el verso 16, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados, los que se santifican y los que se purifican en los huertos unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Verso 18, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Hermano, Dios ha prometido reunificar a Israel, pero también ha prometido que va a reunificar a todo su pueblo, de todo el mundo, toda nación, toda lengua, para ver su gloria. Y esto lo vemos mejor en Apocalipsis, capítulo 5, versículos 9 y 10, que dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ya para ir terminando, sigue diciendo versículo 19, aquí vamos a ir aterrizando ya, y pondré entre ellos señal, y enviaré
de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud, a Lud, que dispararon arco, a Tubad y a Javán, a las costas lejanas, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en sus utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Mire, la idea aquí en el texto es que Dios extenderá el sacerdocio más allá de sus límites, los límites que tenían anteriormente. Y esto se cumple en la iglesia porque nosotros somos llamados sacerdotes. Termino, hermano, con esta cita de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 9. Aquí vamos a terminar. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Mire, dice, para los que creen en Jesús, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de haber podido predicar estos 66 capítulos del libro de Isaías. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514, 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.